Momento de compartir en familia con el Medcombo contundente de Mediterráneo, que trae un pollo a la brasa, más un cuarto de pollo, parte pierna, papas fritas familiares, ensalada parrillera familiar y arroz chaufa mediano a solo 89 soles con 90. Ahí está, para que hagan su mostrito. No espere más y disfrútelo desde hoy en cualquiera de nuestros locales, pidiéndolo por nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Yo sé que estás viendo esas imágenes ahorita y estás diciendo voy a llamar en este instante, le voy a hacer al Colorado, le voy a hacer caso porque me está hipnotizando. ¡Qué rico! Con el chaufita ahí. Uy, el monstruito, lo máximo. 89.90. Una ganga. Muy bien. Ahora sí. Tenemos entre manos la información del gobierno que le hace llegar a Luis Ignacio Lula da Silva de la diputada federal brasileña Adriana Ventura Novo. Tiene 9 preguntas y todas tienen que ver con el asilo express dado la sentenciada 15 años de cárcel por lavado de activos Nadine Heredia Alarcón. Y es que, conocida en Brasil de la presencia de la ex primera dama de Perú, tanto los medios como los parlamentarios de oposición han criticado duramente esta medida, que la asocian a la impunidad y padrinazgo de Luis Ignacio Lula da Silva, que a supuestas persecuciones políticas invoca, ¿no? En el caso de Heredia y sus abogados. Stephanie Medina ha seguido de cerca esta historia y ha podido localizar y entrevistar a Sergio Moro. Recuerden ustedes, el capo del caso Lava Jato allá, ex juez federal que investigó el escándalo de corrupción en Brasil. Son 20 empresarios. Ser amigo de Lula tiene sus beneficios. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien estuvo en prisión por el escándalo más grande de la corrupción Odebrecht, ha recibido con los brazos abiertos a Nadine Heredia, ex primera dama del Perú, esposa de Ollanta Humala y sentenciada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. Y esto ha causado una enorme reacción en el Brasil. El Congreso Federal plantea citar al ministro de Relaciones Exteriores brasilero para que explique los porqué del asilo diplomático a Heredia, quien está hoy en Sao Paulo, trasladada en vehículos oficiales y protegida por el manto de Lula por donde se le vea. Medios brasileros recuerdan la delación de Marcelo Odebrecht y cuando se refiere a Ollanta Humala. Cuando hables con Garreta, dile que el acuerdo para la campaña de Humala fue con Palocci y Lula, no con el Partido de los Trabajadores. Lula, considerado el embajador de Odebrecht en la región, puso al publicista brasilero argentino Luis Fabre como asesor de campaña de Humala, quien, según la tesis fiscal, habría estado financiada con dinero ilícito. Y evidentemente no es coincidencia que el abogado de Heredia en Brasil es cercano al gobierno, tan cercano que fue abogado del hijo del presidente Lula. Marco Aurelio Carvalho informó que viajó a Lima antes para conocer el caso. Nadine segue confiando en la justicia, mas precisa cuidar de su hijo y tomó la decisión que sus abogados le recomendaron. Solamente eso. El presidente Lula tiene nexos estrechos con los Humala y tienen en común el caso Odebrecht, ¿no? El tema de corrupción. Sí, usted puede mirar en la sentencia provisoria y usted va a verificar que só hay la palabra de un delator. No hay pruebas, muy frágil. Perú precisa abrir los ojos. Para quien fue el juez que puso en prisión al legendario líder del Partido de los Trabajadores, PT, y presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con una condena de 9 años y 6 meses, Sergio Moro, envuelto en no pocas controversias en Brasil, el exministro de Jair Bolsonaro y hoy senador del partido de derechas Unión Brasil, no hay ninguna justificación para el asilo de Heredia. No es una perseguida política, es una procesada por lavado de activos. A minha avaliação é sobre a atitude do governo do Lula e, nesse aspecto, a concessão desse asilo político, no entendimento brasileiro, violava as regras dessa convenção, porque o asilo cabe exclusivamente a casos de crimes políticos e a corrupção é um crime comum.
mas a partir do momento em que o asilo é concedido, a atitude do país, né, no qual estava a pessoa que buscou o asilo, aí entendo que não cabe a minha avaliação sobre isso. Eu tenho fé que a América Latina irá conseguir combater a corrupção. A presidenta Dina Boluarte merece nosso respeito, a decisão corajosa que tomou. Merece nosso aplauso. El Brasil agradece. ¿Y el señor Ollanta Humala va a permanecer en Lima si es que esta presión se revierte? Va a permanecer en Lima y va a probar su inocencia. Va a permanecer en Lima y va a probar su inocencia. ¿Hay posibilidad de hablar con la señora Nadine, tal vez? ¿O dónde está ella ahorita? Pues está ahí tranquila, pero yo no puedo hablar dónde está por la inseguridad, pero está muy bien. Está confiante en la justicia peruana, en el trabajo de sus abogados. ¿Qué es lo que toca mañana? ¿Cuáles son los procedimientos que van a hacer mañana? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a asumir los gastos de su estadía? Yo creo que va a vivir en São Paulo, pero que a partir de mañana va a tomar sus decisiones. Hagamos una línea de tiempo de lo que sucede hasta ahora. Heredia llegó a las 11:15 de la mañana del último martes a la Embajada de Brasil en Lima, en el distrito de Miraflores. Luego partió a la 1:53 am del miércoles rumbo al grupo aéreo número 8, llegando a Brasilia a las 12:28, hora local, para luego trasladarse a Sao Paulo. Entendemos também que não cabia esse tipo de procedimento, né, colocar a Força Aérea para trazer alguém condenado por corrupção no Peru, a quem ele concedeu asilo político. Então, durante o asilo político, ela está livre, né, de processos, pelo menos aí do Peru, mas quando nós temos eleições em 2026 e havendo alteração na presidência, provavelmente também deve haver alguma alteração nesse asilo político concedido. Aconteceu algo semelhante no anteriores mandatos do presidente Lula, quando ele concedeu um asilo político ao Cesare Batista, que era alguém condenado por assassinatos lá na Itália, processado por assassinatos relacionados à atividade de terrorismo vinculado às Brigadas Vermelhas, Brigadas Roxas. Fuentes de la Cancillería brasileña aseguran que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil invocó la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, que otorga asilo a los perseguidos políticos. La opinión pública brasileña ha girado a mirar a Heredia, rodeada de vehículos y seguridad, como lo estuvo hace 9 años, cuando era primera dama, aquí en el Perú. Voces indignadas por el hecho aseguran que falta explicar las razones del gobierno de Lula, quien cree que Heredia está siendo perseguida por motivos políticos. Lula quis fazer gesto político porque ele mesmo foi condenado por corrupção e depois essa decisão foi revista e ele busca a todo momento se colocar no figurino de perseguido político, que o processo foi político, que ele na verdade seria inocente. E na verdade nenhum tribunal brasileiro jamais disse que ele era inocente. A opinião pública, de maneira praticamente unânime, tem condenado a concessão desse asilo político, entendendo como grave erro e uma ofensa também à justiça do Peru, algo que o Brasil não deveria fazer. Uno de los diarios más influyentes de Brasil, O Estadão, cierra con una frase interesante. Los corruptos de toda América Latina ya saben dónde refugiarse de la justicia de sus países. Ni siquiera necesitan demostrar que son inocentes o perseguidos políticos. Basta con ser amigos de Lula. Claro, pues, y obviamente los políticos de oposición a Luis Ignacio Lula da Silva ante este vergonzoso y burdo intento de proteger a una persona condenada por la justicia peruana, ha despertado pues toda clase de preocupación, la clase política brasileña. O sea, va a ser Brasil nuevamente el vertedero de los delincuentes de la región, de ahí se les da asilo y se les protege. ¿No? Es algo que preocupa a una nación importante como Brasil. Y aquí está el requerimiento de información de la señora Adriana Ventura e Outros.
está en portugués, pero acá tenemos la traducción y hay algunas preguntas interesantes. Primero, ¿qué autoridad brasileña fue responsable de la decisión de conceder el asilo diplomática a la señora Nadine Heredia y en qué fecha se tomó esta decisión? ¿Fue tomada formalmente? ¿Ah? Buena pregunta. ¿En base a qué elementos objetivos y documentales se realizó esto? ¿Hubo una situación de emergencia, un riesgo para la vida, la libertad o la integridad de la persona? ¿Una motivación política clara demostrada por el solicitante, según requerido en los artículos 5 y 6 de la Convención sobre Asilo Diplomático promulgado por el decreto número tal de 1957? ¿Qué elementos sustentaron la calificación por parte del Estado brasileño de la naturaleza política de la persecución sufrida por el solicitante en los términos del artículo 4 de la Convención? O sea, tiene que explicar realmente si hay o no una persecución política. ¿Hubo consulta con el gobierno peruano o consideración de la información proporcionada por las autoridades peruanas antes de la decisión de conceder el asilo? En caso afirmativo, ¿qué información se presentó y cómo? Muy bien, ¿eh? Es una ametralladora de preguntas. Hasta ahora no veo que haya ninguna respuesta. ¿Se espera que la señora Nadine Heredia permanezca en territorio nacional de forma permanente? Buena pregunta. El gobierno brasileño está considerando futuras medidas de extradición en caso de una solicitud formal por parte de autoridades peruanas. O sea que ahí les vamos a seguir mandando a los corruptos y como todo está enmarcado en el caso Odebrecht, ahí van los amiguitos de Lula y de Marcelo Odebrecht. ¿Se observó alguna directriz interna, norma técnica o guía, documento institucional de Itamaraty sobre la concesión de asilo diplomático a instituciones similares? Tampoco. El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un análisis previo de posibles impactos diplomáticos, jurídicos o económicos en las relaciones bilaterales de Perú como resultado de conceder asilo a la señora Nadine Heredia Alarcón. En caso afirmativo, envía una copia del análisis. No va a haber. O bueno, lo pueden hacer después. En fin, estas son las 9 preguntas. La última es, ¿hubo un comunicado de la Procuraduría General de la República u otro organismo del gobierno federal sobre la legalidad de la concesión del asilo diplomático a luz de la legislación y los tratados brasileños? Claro, aquí obviamente la justificación la cuestiona la diputada federal Adriana Ventura, del nuevo SP, y está pidiendo al gobierno explicaciones que obviamente no tiene cómo dar, porque esto ha sido algo maquinado, además con el aval, con el soporte, con la cobija del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Seguramente para que después, cuando ella también tenga que huir y buscar un asilo, luego de todo lo que se le haya encontrado después de su gobierno, también le puede hacer a alguien el favor. Así nos las vamos a pasar, con nuestros presidentes presos y las primeras damas prófugas con la familia. Qué vergüenza realmente, qué vergüenza. Y no ha sido asilada por razones políticas. No es una perseguida política Nadine Heredia. Pero cuando Alan García osó pedirle a su amigo Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, asilo porque él sí consideraba que había una persecución, que es más persecución que la que en todo caso aduce Nadine Heredia, que sí, digamos, ya tiene una condena. Alan García estaba siendo recién investigado por el caso Lavajato. Y recuerdo que hubo un video que se viralizó donde salía mucha gente diciendo: Alan García no es un perseguido político. Y Pedro Cateriano fue a presentar su libro de Alan García a Uruguay y a hacer lobby con varios congresistas de izquierda, con varios comunistas que odian a Lapra y odian a Alan, para impedir de que se le dé a él un asilo en Uruguay. Que si se lo hubieran dado, seguro el día de hoy el presidente Alan García estaría vivo. Pero ven ustedes el doble rasero, ¿no?, de esta gente. Ven cómo funcionan. Algunos sí tienen derecho a pedir asilo, pero para otros, campaña. Hay que llevarlo a que se mate, porque con este no vamos a poder. Vamos a revisar eso en el siguiente reportaje.
Una fuga que fue fríamente calculada y un silencio cómplice en este escândalo diplomático. E também a esposa do ex-presidente do país. No caso, Evidencia el doble estándar en el tratamiento de los pedidos de asilo. ¿Es Alan García un perseguido político? No. 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 Usé de mi derecho constitucional a solicitar asilo en la Embajada de Uruguay. El resultado, ustedes lo conocen. No concedemos el asilo político. Esta noche en Contracorriente, dos casos emblemáticos, Alan García y Nadine Heredia. Una vez más se han desnudado su pobre alma, su mediocre alma, al quedarse absolutamente callados. Cuando el expresidente Alan García ingresó a la Embajada de Uruguay buscando asilo, la reacción fue hostil y feroz. Caviares y opositores se le fueron encima como leones. Hubo campañas, videos y protestas. El expresidente tiene dos opciones muy sencillas: o seguir rehuyendo a la justicia o enfrentarse a ella y defenderse como cualquier investigador. Esperemos que por dignidad tome la segunda. Hoy no hay guión comunicado y ninguna voz disonante de aquellos que presionaron hace 7 años. Acabamos de publicar un editorial sobre la fuga y petición de asilo de Alan García. La hostilidad y la campaña fue tal que se reportaron agresiones físicas, como el cobarde ataque a Luis Alva Castro, ex primer ministro del gobierno aprista. En medio de esta tensión, Pedro Cateriano viajó a Uruguay para presentar su libro El caso García. Hoy llega a las librerías de nuestro país la reedición de El caso García. Una crónica sobre las investigaciones contra el expresidente. Esta actividad fue parte de la campaña para reforzar la opinión pública en contra de García y su asilo. El señor Cateriano, la señora Rosa María Palacios, su decencia solamente les alcanza si es que sí, solo sí, atacan a Alan García. He visto, he escuchado y he leído las declaraciones de la congresista, por ejemplo, Sigrid Bazán, al defender el asilo porque dice que es un derecho de todo ciudadano del mundo. Pero para Alan García no. La campaña o guerra contra García fue intensa y sin cuartel. Se le acusó implacablemente. Se movilizaron medios y se generó un ambiente hostil. El gobierno uruguayo recibió presiones para no conceder el asilo. No concedemos el asilo político. En contraposición, cuando Nadine Heredia, ex primera dama, solicitó asilo en la Embajada de Brasil tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos. La ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, condenada a 15 años de cárcel en su país por lavado de dinero, llegó el miércoles a Brasil tras recibir asilo del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El silencio aún es descarado, lo que refuerza este doble rasero. Este sector trata de defender lo indefendible, como es a su corrupta Susana Villarán, a su corrupto expresidente y al que utilizaron Ollantumal y Nadine Heredia, al profesor que lo quisieron utilizar, a Sagasti, a PPK, a Vizcarra, que luego utilizan ellos a ciertos dirigentes un poco perdidos en el escenario político, los utilizan, los estrujan, sacan como toda una buena sanguijuela lo que ellos necesitan y luego lo desechan. El gobierno peruano reconoció que estaba obligado a aceptar la calificación de asilada que Brasil otorgó a Heredia y brindó los salvoconductos para su salida del país. Pareciera que la señora presidenta tiene una admiración por la gestión humanista. El propio Otárola, asesor, abogado de la pareja presidencial. No sé, yo creo que hay algún tipo de admiración y entrando al campo de la especulación es muy posible que hayan participado de una negociación. Sin embargo, no hubo una postura firme ni crítica del Ejecutivo o el Congreso, que incluso rechazó escuchar al ministro de Relaciones Exteriores para explicar el caso. Se nos informa a nosotros, es decir, oficialmente al gobierno del Perú, que la señora Nadine Heredia y su menor hijo ingresaron a las instalaciones de las oficinas
de la Embajada de Brasil a las 11:15 horas. Así, mientras Alan García fue atacado como un león, Nadine Heredia es tratada con guantes de seda. Este doble rasero caviar demuestra parcialidad de los que se hacen llamar referentes. Lula dice, hay persecución política, por eso le doy el asilo. Un momentito, señor, llévesela. En 2 días yo le doy el salvoconducto. Pero le tengo que aclarar que acá ha habido un juicio, una investigación fiscal a la que la señora se ha sometido. Una investigación judicial y un juicio en curso donde él ha presentado defensa y se ha sometido. Y el día de la sentencia se le ocurre decir que hay persecución política. En el Perú no hay persecución política, se respetan los estadios judiciales y fiscales. A igual razón, igual derecho. Es un principio general del derecho y aquí la historia exige que los principios se apliquen por igual, sin silencios cómplices ni cambios de criterios, según el interés político. Que el video de Nadine Heredia no es una perseguida política de toda esta gente. ¿Por qué no hacen lo mismo? Y acá es más grave porque ella tiene ya una condena de 15 años. ¿Por qué no reclama nadie? ¿Por qué no dicen nada? No entiendo. Solo con Alan García estaba mal que busque un asilo para supuestamente escapar de la justicia, pero cuando lo hace Nadine Heredia no hay una sola protesta, no hay un solo reclamo. Mutis, le mandan un avión militar, la recogen en un Volvo, la ponen a buen recaudo. ¿Se imaginan ustedes cómo hubieran reaccionado los comunistas, los caviares, si hubiera hecho eso Alan García? Que según Sigrid Bazán es su derecho, ¿ah? Hubiera sido su derecho. En ese momento, obviamente, botaba espuma y rabiosa, ¿no? Se oponía a que Alan pudiera pedirle un asilo a Uruguay. Estamos con Luis González Posada, exministro de Relaciones Exteriores, expresidente del Congreso de la República, pero sobre todo amigo de Alan García. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo estás? Acá recordando hoy día... ¿Cómo da vueltas las cosas, no? Sí, los 6 años. Y las preguntas es, acá hay personajes desaparecidos. Por ejemplo, ¿dónde está Pedro Cateriano? Pedro Cateriano ha sido primer ministro de 2 gobiernos corruptos, primer ministro de Ollantumala y primer ministro de Vizcarra, pero ahora no dice una sola palabra. Pero en cambio, en el caso de Alan, cargado de odio y de maldad, se fue con su libro recién reimpreso al Uruguay a presionar al gobierno uruguayo para que no le dieran asilo. A ese nivel llegó este sujeto, y lo llamo así porque tengo el peor concepto de él. Pero así como él hay muchos desaparecidos. Yo digo, Verónica Mendoza. La señora Verónica Mendoza ha sido la escribidora, ¿no? La redactora. La secretaria que apuntaba la cuenta del BBVA en la agenda. Ahora está un silencio absoluto. Pero que sí son, ¿no? Pues, Lucho. Bueno, cuando ahí impera el odio, la maldad, la venganza, el deseo de hacer daño, ocurren estas cosas, porque evidentemente, volviendo al tema del caso de Alan, hubo una conspiración. Pero se nota clarísimo. ¿Has visto las imágenes? Claro. De toda la progresión de cómo fueron celando a Alan García y cómo fue el caso de Nadine Heredia, que así desapareció del país. Agrego algo. El día que ocurrió la muerte de Alan, a las 6 de la mañana, la señora Rosa María Palacios, que lo odia, no sé por qué razón, pero lo odia, puso un tuit diciendo: han detenido a Alan García. Quiero ver cómo se lee. No, a las 6:15 lo retiró, sí, porque se enteró que se había pero pone su tuit, quiero ver cómo se lee esto. Sí, y pensaba que para barajarla, como dice, que todos somos unas partidas de mononeuronales, dijo, yo solamente quería ver cómo se veía esto. Pero hay más cosas, ¿no? Lo más destacable, por ejemplo, el fiscal que designa un sujeto para mí despreciable, José Domingo Pérez, su asistente, su ayudante, llega a la casa de Alan García, ¿no?, con esa orden de detención, a
acompañado en una diligencia reservada del Canal 4 de televisión, del Canal N, cuando lo dirigía la conocida periodista la Colocha. ¿Te acuerdas que te llevé a que la conozca del Castillo? Opina, a quien yo en su cara se lo dije, porque él lo odia si me lo negó en 7 idiomas. Pero se apareció el fiscal en una diligencia reservada, acompañado de los camarógrafos. ¿Sabes por qué? Porque la idea era sacar a Alan García enmarrocado con el chaleco. Cuando yo fui a su casa, uno de los miembros de su seguridad me contó: qué mal es esta gente, doctor. Me dije, ¿por qué? Vea, en esa camioneta de la DIVIAC, del famoso Colchado, que no era otra cosa que un policía político al servicio de Vizcarra, había un casacón con las palabras de detenido. O sea, la idea era sacar a Alan enmarrocado, con casaca detenido, tomado por el cogote y filmarlo. Como si fuera el Chapo. Bueno, así es, ahí se llevó. Pero Alan García, tú que lo conoces de toda la vida, nunca se hubiera prestado a esa humillación. Porque humillaban. A ese vejamen, él nunca se hubiera permitido dejar a la institución presidencial, al partido aprista. Yo sí te creo que hubiera tomado la decisión. Tomó una decisión de esa naturaleza para evitar lo que era evidente. Querían encarcelarlo, querían atropellarlo, burlarse de él, destruirlo. Ahora, yo no entiendo a qué niveles de maldad. Y ayer conversaba un grupo. Pero es que te imaginas si estuviera Alan García vivo hoy, ahorita, y activo, ¿no? Totalmente diferente, y me hacía recordar un grupo de economistas que me reuní. Mira cómo le pagaron a un hombre que hizo un trabajo extraordinario en su segunda presidencia. Y solamente me permito darte 5 cifras. Creo que es merecido. La pobreza la redujo del 48.5 al 28%. Una cifra sin precedentes en el Perú. 10.600 pueblos tuvieron electricidad. Se construyeron 11.000 kilómetros de carretera. Alcantarillado, agua potable para millones de personas. Se dieron 1 millón de laptops para los colegios emblemáticos. Se hicieron obras portentosas como los hospitales, el INCOR, el Corazón, o si giramos para otro lado, el Estadio Nacional, que es una maravilla. Cada vez que yo voy al estadio me acuerdo de él, ¿no? Porque ese fue su impulso y su idea. Y su realización, el Gran Teatro de Lima. Entonces, el Perú tuvo el más alto crecimiento de América Latina, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, el mayor alto crecimiento de América Latina. Y le pagaron odiándolo. Cada vez que se conseguían más logros, más lo odiaban. Hay que destruirlo, hay que matarlo. Y bueno, y estuvieron todos estos en la conspiración, y yo espero que, naturalmente, en un próximo Parlamento se nombre una comisión investigadora que entre en profundidad a averiguar exactamente qué pasó y quiénes estuvieron comprometidos en esa costura de maldad. Hay información, ¿no? La han contado varios personajes cercanos a las cabezas del Ministerio Público al más alto nivel, ¿no? Los asesores importantes de la Fiscalía de la Nación, como Jaime Villanueva y otros, que conocen perfectamente bien cómo fue todo esta incursión para finalmente ya ir por Alan García. Incluso llega a declarar Jaime Villanueva, esto lo niegan pues los de IDL, pero que ofreció brindar cuando se había enterado de que había dejado de existir Alan García. Mire, el odio destruye a los países. No hay nada más perverso que ejercer el odio, que construir odios que van malformando la conciencia ciudadana. El odio atenta contra la democracia, la libertad, los derechos humanos, nos pervierte, nos corrompe, de tal manera que si algo hay que combatir, venga de donde venga, es el odio, por su efecto destructivo que tiene en una nación. Alan García siempre fue, no tengo la menor duda de que ha sido mi rival en una entrevista más intimidante de todas maneras.
y se alegraba cuando lograba ganarle la partida de ajedrez a un reportero y se ponía contento al final. A mí me dio varias lecciones importantes. Pues ese era su carácter, ¿no? Sí, un hombre muy alegre, bailaba, sí, cantaba, pero si te equivocabas, bromeaba. uy, olvídate. A mí en un par de ocasiones me dio unas lecciones que valoro mucho, ¿no? Por la experiencia y el peso que tenía. Era un líder político que se dejaba sentir, ¿no? Entonces, recuerdo que me conseguiste 2 semanas antes de que tome la decisión fatal una reunión con él. Ya lo vi demacrado, cansado, ojeroso. Lo vi fumando, no sabía que fumaba. Colocaba un filtro de estos de cigarro, se fumó un cigarro, tomamos un café, hablamos mucho de mi padre, con quien guardaba una entrañable amistad. Y recuerdo que fue una reunión muy agradable. Porque yo al comienzo empecé como en ámbito de periodista, acucioso, preguntándole qué va a ser, presidente. Y él me dijo, ya, no me jodas con esa vaina, vamos a hablar de tu viejo, del gordo, de no sé qué. Se relajó y tuvimos de verdad una conversación muy agradable. Y esa fue la última vez que pude conversar con él. Pero sí lo noté ojeroso, preocupado. Golpeado. Sí, Mira, no lo vi bien. Yo me acuerdo... No lo vi saludable. Cuando la última vez que venía, yo hablé con él por teléfono. Le dije, oye, pero ¿para qué vas a venir? Te han citado 30 veces para lo mismo. Su respuesta fue, es que un político nunca puede correrse. Yo iré las 50 veces que me llame, tomo mi avión, vengo al email. Pero ya sabía... Y me agregó algo más. Pero sabía que no lo iban a dejar salir después. En ese momento no creo que pensó que llegaran a ese extremo, porque él le preocupaba mucho, por ejemplo, y me lo dijo, su madre ya era una anciana, ¿no? Y tenía temor que la mamá, en el momento que la llevaran en un carro, viera en un kiosco, ¿no? Las barbaridades que le ponían, hasta lo demás, narcotraficante y atrocidades. Entonces, él daba instrucciones a su chofer que cada vez que recogían a su madre, se la llevaran por sitios distintos donde estaban los kioscos de periódicos para que no la vaya a impactar. Y con ella almorzaba o comía muchas veces viéndose la cara en televisión. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Creo que fue 2 o 3 días antes. Yo lo notaba desgastado, sí, cierto, pero siempre listo a dar la batalla. Me dijo, acá la batalla se da, acá no se puede retroceder ante esta gentuza. Hay que dar la batalla, hay que poner la cara. Yo sé que todo lo que quieren hacer, no entiendo por qué me odian. No lo puedo entender, pero me odian. Ese grupo lo odiaba. Y como te digo, a pesar de todo, lo veían como una amenaza grande. Resultados excelentes que había tenido el país, se había beneficiado espléndidamente de su política económica y social, ellos querían destruirlo simplemente. Bueno, ya no está Alan, pero quede recuerdo, quede legado, quede el compromiso de todos de anudarnos. No, pero quedan los odiadores también, ¿no? Sí, quedan, ahí están dando vueltas, están dando vueltas a ver qué cosas dicen, qué hacen, ¿no? ¿Cómo la barajan ahora con lo de Nadine Heredia? ¿Qué te parece esto? Mira, yo no me alegro de eso. A mí no me alegra que una mujer que tiene varios hijos vaya 15 años a la cárcel, ¿no? Eso podría haber... Al parecer tiene una condición había sido en segunda instancia cuando esto termine, pero yo no tengo ninguna duda sobre este tema, que el gran corruptor es el presidente Brasil. Lula es un pillo. Sí, claro. Es el jefe de la corrupción, el que trajo de brecha al Perú. Y además ha utilizado mal el Tratado de Asilo Político, el Tratado de Caracas de 1954, que concede al Estado miembro la facultad de otorgar asilo. Y una vez que te lo otorgan, tienen que darte salvoconducto. Pero él ha obviado el artículo 3º, que dice con toda claridad que no se puede conceder, dice, es ilícito conceder a una persona asilo condenada. político sí, a una persona procesada o sentenciada por delitos comunes. Pero eso es una persecución política. Bueno, termina él. Bueno, entonces, pero no es tan fácil como que simplemente el gobierno diga. Ahora hemos accedido a una solicitud de información de la señora Adriana Ventura y otros, ¿no? Representantes de la oposición, en el que plantean 9 preguntas, pero demoledoras, ¿no? Porque todo es el proceso como debió hacerse. Y es imposible que se haya hecho tan rápido todo esto. Hay un escándalo en Brasil. ¿Qué autoridad es responsable de conceder el asilo? ¿No? ¿En base a qué
elementos objetivos y documentales se realizó la decisión. ¿Qué elementos sustentaron la calificación? ¿Te suena el pito? Suena el pito. Cuidado. No, decirte de que... Es grave ya cuando empieza a sonar el pito. Debe ser mi mujer, ¿no? No, cuando suena ese pito que es un cri-cri, sí. Es mi hijo Diego. Por ahí lo tomo. Bueno, pero decirte... Dile que se ponga un chifa, que no se haga el loco. Que se ponga un chifa. Ahí nomás, acá al aire se lo pido. Solamente invita a la alianza. Yo soy de la alianza, no sé, tú eres de la alianza. Corte, hermano, a la hora de sentarnos en una mesa, todos somos hermanos. Todos somos hermanos, sí, hombre. Así que bueno, así es la vida, aprendamos estas lecciones. Todavía hay un largo camino por recorrer, ¿no? Vienen elecciones dentro de un año, hay que tener mucho cuidado, 43 candidatos, centenares de aspirantes al Congreso de la República. ¿Cómo ves al APRA ahora? Mire, el APRA nunca muere. El APRA nunca muere, pues. Es un partido que tiene 100 años, con mística, historia, tradición, mártires, con el liderazgo indiscutible, la luz de Aya de la Torre para todos nosotros, que ha sido el forjador del partido. Personalidades que hemos tenido, Manuel Soane, el mismo Andrés Tauste, Armando Villanueva, Ramiro Prealé, Carlos Manuel Cos, Luis Alberto Sánchez, grandes figuras o mártires como Manuel Arévalo o Lucho Negreiros, el padre de Lucho Negreiros, que lo mataron de 30 balazos, cuando era secretario general del partido y de la Confederación de Trabajadores del Perú. Entonces, el APRA es un partido con densidad histórica. Si tú vas en este momento, yo te hago una apuesta, al departamento que quieras, buscas una provincia y un distrito, vas a encontrar un local del partido aprista y ahí están los compañeros hablando, discutiendo, dando sus discursos, porque es así, ¿no? El partido es un partido en movimiento. Lo que pasa es que el pillo de Salas Arenas, porque era un pillo, ¿no? Nos bloqueó y no pudimos tener representación parlamentaria. Y mira qué grave. Ya hacen falta. Una vez que nos... ¿Cómo joden cuando están ustedes ahí? ¡Qué bestia! Una vez que nos bloqueó, no pudimos participar, igual que el PPC. Pero 3 meses después, ya cuando estaba en funcionamiento el Congreso actual, el Tribunal Constitucional, emitió una resolución diciendo que era ilegal lo que había hecho Salas Arenas. Pero ya estaba todo hecho. Sí, pues yo tengo todo el derecho a preguntarme entonces, ¿qué hace la Corte Suprema? Porque él regresó de vocal de la Suprema. Un zamarro de ese debería estar en su casa, no en la Corte Suprema, ¿no? Ahí están regados. Se llama la impunidad premiada. Están regados todavía en puestos claves, pero yo creo que esta vez yo confío que vamos a poder dar la batalla de una manera más potente, más sólida, porque ya queda la experiencia del nefasto gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Ya no nos dejemos llevar por las narices de esta ¿Por qué gente? no decimos la verdad? Castillo es el resultado del odio. Es la campaña contra Keiko Fujimori le dio la victoria a Castillo, que de paso, señora Fujimori, estuvo 480 días en la cárcel por culpa de José Domingo Pérez. A ese extremo hemos llegado. Y Villarán en la piscina. En fin, ya no reneguemos más hoy día que estamos ya por Viernes Santo. Qué gusto verte, Lucho. Para mí, más bien. Y nada, vamos a seguramente seguir conversando sobre estos temas y más. Encantado de haberte tenido esta noche. Ha sido Luis González Posada, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex presidente del Congreso y muy cercano amigo de Alan García y también de mi familia, por supuesto. Nos quedamos con Milagros Leiva, entrevista. Hasta la próxima.